Sí, mi nombre es Roberto Roque, soy director general del proyecto La Silla Rota. Soy también columnista del periódico Universal y mi tarea es aprender todos los días qué está pasando con la comunicación digital, que me permite tener una información muy pormenorizada, muy detallada de cuáles son nuestros usuarios y cuáles son sus necesidades informativas. Mi nombre es Ana Román Díaz, soy directora editorial de La Silla Rota y pues mi responsabilidad es encontrar también qué contenidos está requiriendo nuestra audiencia particularmente, pero también en general para generar contenidos de calidad y sobre todo también periodismo de investigación, que es con lo que intentamos diferenciar a La Silla Rota. ¿Cuáles serían los retos del periodismo en México en estos tiempos? Considerando los dos formatos, el digital y el impreso. Yo creo que debemos tener claro que el contenido sigue siendo el factor fundamental, digamos, para el trabajo de los medios de comunicación, independientemente de la plataforma que se utilice. Como dice Sandra, la investigación, la información propia, la perspectiva que nos diferencie de la competencia es esencial. Pero creo que estamos entrando a un periodo en México donde va a haber cambios intensos en materia política, donde esos cambios se van a reflejar en otros aspectos como los económicos y que suponen un desafío adicional para los medios de comunicación estar conectados con esa dinámica, entender las claves de lo que la gente está queriendo que pase en la política, que pase en su vida cotidiana, y aquellos medios que logren sintonizarse con esa lógica creo que perdurarán. Los que no sean capaces de hacer eso estarán en peligro de extinción. Invariablemente hace referencia a lo digital, al uso de la tecnología, ¿no? Para efectos de tener informado y mantener la relación entre el ciudadano y los hechos, ¿no? Políticos, económicos, ¿no? De todo tipo, ¿no? A eso se refiere. No, me refiero a todos los medios de comunicación. Un medio de comunicación ya no se puede entender sin el espacio digital. Un medio de comunicación que se imagine con una sola plataforma está en una ruta equivocada. Presente, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo importante en su plataforma digital y está caminando de manera, creo que, adecuada en la ruta necesaria. Creo que ese es el camino que hay que adoptar y que no hacerlo con la prestancia necesaria, insisto, puede poner en riesgo la existencia misma de un medio de comunicación. Entonces el reto es continuar haciendo más eficiente el trabajo en redes sociales, la presencia de los medios como tal, como en el caso del presidente, como se lo maneja, en los medios digitales, como medios digitales. Sí, el reto es seguir atendiendo una necesidad de la gente, que es informarse con contenidos de calidad y sobre todo, insisto mucho en contenidos de investigación. Ok, licenciado, y para efectos ahorita viene políticas nuevas en materia de información, desde el punto de vista de los acuerdos que se planean, de los planteamientos que hace el gobierno federal. Esto significa, digamos, que los medios tengan menores recursos para hacer un trabajo más efectivo. Me imagino que se refiere a los anuncios que ha hecho el gobierno del presidente electo López Obrador sobre los gastos de publicidad. Creo que esos gastos de publicidad suponen un modelo de relación entre medios y el gobierno que está vigente en México, pero que en buena parte del resto del mundo democrático tiene otros recurrentes. Es normal que un gobierno de la dimensión de lo que tienen nuestros gobiernos federales y estatales sean un agente de publicidad importante, pero las demandas sociales, la evolución misma de las sociedades hace que cada vez haya menos dinero para pagar publicidad. Creo que los medios tenemos que emprender rápidamente otros caminos y no estar esperanzados a que una parte importante de nuestros ingresos sea la publicidad gubernamental.
No es fácil el proceso, no es fácil la transformación, pero hay que caminar y caminar rápido en otro sentido. ¿Cuál sería uno de los caminos, por ejemplo? Yo creo que los medios tienen que encontrar otras vías de ingresos, y una vía de ingresos importante es desarrollar con mayor fortaleza su plataforma digital, que tener suficiente calidad de información, suficiente diversidad e impacto en esta información para que el público que consume los medios digitales pueda realizar pagos, a veces micropagos, de unos cuantos pesos, por una historia que le gustó, por un reportaje que leyó, por una investigación que le tomó ese medio meses desarrollar, explicarle al público que la información de calidad es costosa y que espera de ese público algún tipo de retribución. Medios impresos de todo el mundo han desarrollado lo que se llaman muros de pago en sus portales digitales, que permiten que la gente haga aportaciones económicas o pague suscripciones, y eso es una vía importante de nuevos ingresos. Pero la ruta de otros modelos de negocio dentro de los periódicos debe ser investigada de manera muy importante. La publicidad puede ser, la publicidad con particulares, ¿no? Puede ser Desde luego la publicidad privada, pero se va contrayendo, y si estamos frente a realidades como las de México en general, y muy en particular aquellos estados con presencia petrolera importante, como Tabasco, como Campeche, como Chiapas, este modelo de negocio basado en la publicidad de una economía floreciente, evidentemente se pone en predicamento cuando esa economía se complica, cuando el precio del petróleo se cae, cuando las inversiones se retiran. Los medios enfrentan un desafío colosal en este tipo de entornos y deben ser muy creativos y muy imaginativos, digamos, muy emprendedores para poder salir adelante. También en cuanto, también se tiene conocimiento que usted es socio de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Tiene un cargo ahí? Sí, soy presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y Opinión de la Sociedad Interamericana de Prensa. En el caso del país donde tenemos, por ejemplo, muchos periodistas muertos por el crimen, asesinados, ¿qué esperamos nosotros para el futuro? Con todas estas experiencias, con toda esta gente que tenemos, y bueno, y con la continuidad del ejercicio periodístico, ¿no? Pues yo lo que esperamos es que el gobierno de López Obrador y de los gobernadores de los estados tengan un mayor compromiso en los temas de libertad de expresión, del apoyo, del respeto a la libertad de expresión. Son varias rutas que hay que cursar, hay que proteger a los periodistas, hay que prevenir ataques cuando el periodista es asesinado, hay que perseguir a los delincuentes, la impunidad es el caldo de cultivo que genera más ataques, y hay que tener incluso una perspectiva de género, porque cada vez más periodistas son mujeres, de tal suerte que el riesgo aumenta en el caso de las mujeres periodistas en las zonas de alto riesgo. Desde el año 2000 hay más de 130 periodistas asesinados en México, más de 20 periodistas desaparecidos. Evidentemente estamos frente a un país donde el periodismo es un oficio de alto riesgo. No debería ser así en democracia. Algo tenemos que hacer para corregir esta dinámica. ¿Qué sería lo más conveniente? ¿Harán alguna propuesta desde la organización en la que participan? Propuestas hemos hecho muchas, lo que no tenemos es voluntad política de los gobiernos. Las asociaciones no gubernamentales podemos revisar, podemos discutir, podemos proponer, pero lo que esperamos es mayor compromiso del presidente electo López Obrador y de los nuevos gobernadores. En el caso de Tabasco hay varios casos de periodistas asesinados que hay que aclarar, buscar a los autores tanto materiales como intelectuales. Aquí cerca tenemos Veracruz, que es uno de los estados con mayores casos de periodistas victimados. Creo que estamos en un problema sistémico en México que hay que atacar de manera frontal. ¿No tienen planeado un acercamiento con la nueva procuradora una vez que inicie el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues es una entidad que está transformándose mucho en Fiscalía General. Queremos estar trabajando con el gobierno del licenciado López Obrador, pero también con los estados, particularmente en Tabasco, en los estados donde el problema está siendo mayor, para ver programas que se han emprendido en otros países de manera exitosa y que México podría aprender muchos de ellos.
¿hay alguna posibilidad, ustedes tienen alguna, y llamarlo esperanza, de que mejore la situación del periodista en cuanto a la seguridad? Pues la esperanza está radicada en el accionar, ¿no? Nosotros pensamos que además de la tragedia de los crímenes, hay una tragedia en la autocensura. Hay muchos medios en el país, por ejemplo en la frontera norte. Sandra es originaria de Sonora, donde algunos periódicos, particularmente en la frontera, han dejado de informar a sus sociedades el problema del crimen organizado. Creo que en muchas partes de la República ocurre eso. Entonces sí tenemos que actuar, pero en colectivo. No es solamente un tema del gremio de los periodistas, no estamos hablando de los periodistas, estamos hablando de la libertad de expresión que compete a todos. Retomando el tema de la era digital en la que estamos inmersos, la era de la digitalización no corre el riesgo también, que sería otra parte, de llegar a ciertos lectores, digamos a la gente que dispone de un equipo informático, ¿no? Si lo comparamos con la radio, que la radio y la televisión llegan a todos lados, ¿no? Sí. ¿No sería competencia ni para la radio ni para la televisión? Bueno, en México cada vez crece de manera importante el número de usuarios de que tienen un acceso a Internet por medio de un dispositivo móvil, ¿no? Cada vez es mucho más, por supuesto, hay muchas zonas en el país donde no hay, los medios digitales estamos conscientes de eso. Afortunadamente, el periodismo de calidad puede ser por varias vías, varias plataformas, pero pues por supuesto que estamos en un país donde todavía mucha gente no tiene acceso a las redes sociales o al Internet, pero esto va a ir creciendo y pues seguramente cada vez será mucho más el acceso. ¿Tienen algún dato de cuántas personas en México tienen acceso a Internet? Es un número creciente, como dice Sandra. En términos estadísticos, aproximadamente el 65% del país está conectado a Internet de alguna u otra manera. Pero puede ser que solamente consulten correos electrónicos o que vean otro tipo de contenidos. Pero el principal vector va a ser el crecimiento en teléfonos celulares. En México ya hay casi 100 millones de teléfonos celulares, más o menos la mitad de ellos son lo que se llaman teléfonos inteligentes, con conexión a Internet. Por esa vía va a ser un impacto multiplicador, digamos, el acceso a Internet. Y, por ejemplo, con la experiencia que ustedes tienen, ¿se tiene, por ejemplo, la información dirigida a los jóvenes? ¿Hay alguna información a los jóvenes? Pues que hablen los jóvenes. Sí, por supuesto, tenemos estudiada más o menos nuestra audiencia y contamos con algunas como técnicas de hipersegmentación para los contenidos, ¿no? Entonces, por supuesto, intentamos tener muy bien ubicado cuando va a una audiencia joven, y hay un tipo de lenguaje para eso, hay recursos para comunicarlo de manera distinta, disponemos de un área multimedia de video, audio, donde hacemos GIF, etcétera, ¿no? Para poder mantener esa audiencia juvenil, que es súper importante porque es la que va a seguir consumiendo los contenidos pues décadas, ¿no? Más adelante. ¿Hacia dónde iría entonces, de acuerdo a lo que ya se tiene? ¿Hacia dónde se conduce la era de la información en las redes sociales? ¿Hacia dónde la visualizan ustedes? Sí, hay que entender que Internet no es otro medio, no es como fue la televisión, la radio, el cine, los periódicos. Internet atraviesa toda la industria, Internet atraviesa toda nuestra vida en todo el planeta. Todo el conocimiento humano está en la red. Es una frase que se puede decir fácil, pero toda la información, todo el conocimiento humano está en la red. E Internet está transformando nuestra vida de manera que era impensable. Y la forma como se va incorporando la gente a Internet es cada vez más rápida. Solamente imaginemos que hay cerca de 2.000 millones de cuentas de Facebook en el mundo. Eso hace casi 2 de cada 7 personas en el mundo tienen cuentas de Internet, cuentas de Facebook. Eso tiene una implicación gigantesca, y creo que esto no va a hacer más que ir cada vez más rápido.
Ahora hablamos de redes sociales, hablamos de Twitter. Es la primera generación de redes sociales virtualmente, tal vez la 1.2, ¿no? Pero veremos nuevas modalidades de redes sociales, nuevas modalidades de Internet, y hacia allá va el futuro. El reto es cómo los medios tradicionales y cómo todos nos conectamos cada vez más con ese mundo. Cómo evitamos que Internet sea otro factor de diferenciación entre nuestras sociedades, aquella que está conectada y aquella que no está conectada. Internet debe ser considerado como un derecho humano de la población. No estar conectado va a ser una brecha gigantesca, mucho más que la brecha económica. Es brecha de conocimiento, brecha de salud, brecha de participación. Internet está permitiendo acercar disminuir esas diferencias. Pero bueno, también en redes sociales se publica todo, absolutamente. No hay filtros de ninguna especie, ¿no? Así como suceden los hechos, se hacen públicos. Pero bueno, de ahí hacia los periódicos digitales, de esa información fresca que se da de manera normal. Entonces, ¿cómo se trabaja en las páginas de los periódicos? Pues ya de las páginas de los periódicos serios. ¿Hay algún filtro? ¿Se revisa? ¿Qué trato se le da? Sí, pues afortunadamente las redes sociales más conocidas, que son Twitter y Facebook, cada vez tienen más mecanismos para tener vigilantes contra fake news, por ejemplo, ¿no? Eso por parte de medios pequeños que luego difunden información que no es real. Y bueno, un medio de comunicación serio, un medio nativo digital, incluso siempre va a estar revisando que la información que esté en redes sea cierta, porque pues claro, uno siempre cae en la tentación de que si ve usuarios publicando cierta información, fotos o video, pueda querer tomarlo y publicarlo, pero hay una serie de protocolos que se siguen en nuestro caso y en el caso de muchas redacciones de medios digitales y no digitales que comparten las dos vías, y por supuesto también apoyándonos en estos ciertos mecanismos que han implementado las redes sociales como Facebook y Twitter para detectar cuando cierta información que está circulando es falsa. Y en cuanto a los riesgos, por ejemplo, si vuelvo a la pregunta, cuando hay información delicada, donde, por ejemplo, se puede detectar quién es el usuario que le envía, ¿hay alguna protección? ¿Los medios establecen alguna protección para el usuario? No entiendo. Por ejemplo, si hay un evento que se da de manera espontánea, un usuario lo sube a la red, lo retoman ustedes, ¿habría alguna, para efectos de proteger a la persona que está haciendo público el hecho? Bueno, hay dos fenómenos ahí. Una cosa es un contenido que circula en redes sociales y otro, ¿qué requiere ese contenido para convertirse en información? No todo el contenido en redes sociales es información. Son datos que tienen que procesarse por parte de los medios, los tradicionales y los digitales, antes de validar. Y segundo, es frecuente que los usuarios le hagan llegar a los periódicos información por canales digitales, por redes sociales, por correos electrónicos, y los medios, por supuesto, tienen la obligación de proteger a esa fuente, como ha ocurrido siempre. La protección de la información sin fuente no beneficia al emisario, al que emite esa información, sino beneficia al público, que de otra manera no tendría acceso a esos datos. Pues bueno, no sé si tuvieran un comentario para cerrar la entrevista. No, muchas gracias. Solamente felicitar a Presente y a todo el grupo Presente por el esfuerzo que están haciendo en Tabasco, en condiciones difíciles, y particularmente por su avance en materia digital, que están muy presentes y son un sol en Tabasco.